Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con la escuela dominical. Vamos a recordar que estamos llevando a cabo el estudio de la eclesiología. Ahí lo tenemos en la pantalla. Y este es un estudio relacionado con la iglesia, ¿verdad? Así que la palabra iglesia aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, y una mala o errónea interpretación de lo que es la iglesia producirá una iglesia deformada en muchos aspectos. Sobre todo, lo que más nos afecta es doctrinalmente. Vamos a orar, mis hermanos, para iniciar con esta enseñanza. Bendito Padre, le agradecemos, Señor, por su misericordia, por su amor. Señor, gracias por permitirnos estar aquí reunidos nuevamente. Señor, que usted sea glorificado en cada uno de nosotros. Señor, que esta enseñanza, que esta clase que se va a impartir, Señor, sea, Señor, conforme a su voluntad, y que al término de ella podamos conocer cuáles son los mandatos bíblicamente que usted nos dejó para su iglesia. Ayúdenos, Señor, que su Espíritu Santo esté con nosotros en este momento, y que podamos entender que su enseñanza sea clara. Y, Señor, denos de su gracia y siga obrando en cada uno de nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a iniciar con la lección 8, que son las ordenanzas de Jesús para la iglesia, ¿verdad? Como les decía en un momento, sobre todo cuando una enseñanza relativa a la iglesia no es bien enseñada bíblicamente, se va a producir una iglesia deformada, sobre todo cuando no es enseñada doctrinalmente, ¿verdad? Sobre todo cuando no es enseñada doctrinalmente. En las primeras clases que vinieron a darnos los hermanos que nos están dando las clases los domingos, tuvimos un texto a memorizar. No sé si lo recuerdan ustedes. ¿Cuál es ese texto? Primera de Timoteo 3, 14 y 15. ¿Qué dice? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Sepas cómo debemos irnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aunque en la Biblia dice debes, tomémosla para nosotros, hermanos. Debemos de conducirnos, ¿sí? Vamos a ir contextualizando a veces algunos versículos para aplicarlos en este tiempo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y este último lema que está en estos versículos, que dice columna y baluarte de la verdad, tristemente en muchas congregaciones lo adoptan como un lema. ¿Y por qué digo tristemente? Porque tergiversan toda la verdad revelada por Dios y solo utilizan la verdad del ministro. Pero bueno, ese ya será otro tema. La iglesia, también hemos aprendido que somos un grupo de personas, ya sea pequeño o grande, que se reúnen en un lugar determinado y que hemos creído en Él, en el que nos ha redimido. Amén. Bueno, ¿alguien recuerda cuál fue el último tema que se trató la semana pasada?
Me imagino que sí, ¿verdad? Se estudió una porción de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 1, y fue el tema los conflictos de la iglesia. Vimos algunas explicaciones comunes sobre el origen de los conflictos. Y hoy nos toca realizar este otro tema, que es las ordenanzas que dejó escritas Jesús en la Biblia para nosotros, que somos la iglesia. Vamos a ver primeramente el término de lo que es una ordenanza. Un diccionario secular, ¿verdad?, se refiere a un mandato emitido por quien posee la potestad, o sea, el derecho para exigir su cumplimiento, o sea, es un mandamiento legalmente establecido. Ese es una ordenanza, viéndolo desde el punto de vista secular. Pero nosotros vamos a verlo desde el punto de vista bíblico. Y si gustan apuntar, es un estatuto, no lo dejé ahí, ¿verdad? Es un estatuto o designio proveniente de la divinidad. Esta palabra representa algo que está prescrito por Dios y se aplica a personas para guardarlas por caminos correctos. Por medio de la iglesia se llevan a cabo con el fin de obedecer el mandato divino. Entonces todo está relacionado con Dios, ¿verdad? Es un mandato que viene de Dios y es para llevarnos por caminos correctos, ¿verdad? Y con el fin de que podamos nosotros obedecer. Acuérdense que no debemos de obedecer a hombres, sino a la palabra de Dios, que es nuestra regla principal. Así. Ordenanza bíblica. Es un estatuto o designio proveniente de la divinidad, ¿verdad? Proveniente de Dios, ¿verdad? Algo que está prescrito por Dios, que nos debe de llevar por caminos correctos, con el fin de obedecer ese mandato, ¿verdad? Así que preguntémonos, ¿cuáles son las ordenanzas de Jesús hacia la iglesia? Y ahí tenemos la primera diapositiva. ¿Cuáles son las dos ordenanzas que bíblicamente están establecidas para la iglesia? Y ahí las tenemos. Primeramente, el bautismo, y segundo, la Santa Cena o la Cena del Señor. Y son importantes porque muestran visiblemente la comunión de una iglesia local. ¿Qué quiere decir esto? Son importantes porque por medio de ellas se mantiene el vínculo en la iglesia. Todos aquellos que han acudido al llamado del bautismo y que han obedecido, ya se consideran miembros de una iglesia, por una parte, y todos aquellos que estamos obedeciendo con la Cena del Señor, nos mantenemos en una constante comunión como miembros. Así es. No solamente es necesario en una iglesia que haya una predicación correcta de la palabra de Dios, sino que se cumplan las ordenanzas y mandatos y sean claramente visibles y destacables en una comunidad de creyentes, ¿verdad? Son dos ordenanzas que cuando se cumplen van a dar manifestación a un creyente que realmente su fe es genuina, ¿verdad? Y cuando no se cumple
primeramente, con el bautismo, pudiera venir una persona constantemente a la iglesia, pero si no da ese paso de fe del bautismo, entonces quiere decir que aún su fe no es genuina por una parte. Pero una persona que ya ha sido bautizada y que no está cumpliendo con la cena del Señor, probablemente esté en algún pecado que no quiere confesarle, sobre todo al Señor, porque es una forma de ir caminando en santidad, es una forma de mantener la pureza de la iglesia. Cada uno de nosotros debemos de preocuparnos con mantener ese vínculo entre nosotros y entre el Señor, porque el vínculo es la obediencia que nosotros le tenemos que dar al Señor, y todos debemos de mantenernos en esa obediencia. Ahora, mis hermanos, vamos a ver a detalle qué es el bautismo. El bautismo. El bautismo, mis hermanos, se define como una declaración pública de nuestra fe. Ya como lo dije, el bautismo cristiano se lleva a cabo de la forma en que está prescrito en la palabra, que es la inmersión total del agua del creyente, y se debe de hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para manifestar nuestra fe públicamente. Ahí está escrito, es la inmersión total en agua del creyente, y se debe hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo aquel varón que iba leyendo la Biblia, y que Felipe, un evangelista, le preguntó: ¿y entiendes lo que estás escuchando, lo que estás leyendo? Y le dijo: ¿cómo lo voy a entender si nadie que me lo explique? Vayamos a Hechos 8, 36 al 39. A ver si lo podemos poner en la pantalla por ahí. Hechos 8, 36 al 39. Es un pasaje que está del versículo 26, pero nosotros vamos a leer nada más del 36 al 39. Dice así, si ya lo tenemos ahí: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe le bautizó. Amén. Ahí está la forma correcta. Creer es suficiente, y aceptar por fe el ser bautizado, el ser sumergido totalmente en el agua. Así es. Nuestra fe debe de estar totalmente depositada, mis hermanos, en el Salvador crucificado, muerto y sepultado y resucitado, y cuyo efecto es nuestra muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Vayamos a Romanos 6, 3 y 4. Romanos 6,
versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, todos a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Amén. Eso sí, recordemos que ambas ordenanzas no nos van a dar la salvación. Lo que salva es nuestra fe en aquel que murió y por su gracia divina. Hagámonos una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué es importante el bautismo en un creyente? ¿Por qué es importante el bautismo en un creyente? Primeramente, si ya ha comprendido perfectamente el Evangelio, porque pierde los grandes beneficios de anunciar públicamente su fe. ¿Por qué es importante? Porque pierde los beneficios de que la gente vea públicamente su fe genuina, por una parte. Por otra parte, está desobedeciendo el mandato de Dios, y eso le deshonra. Hace, nuevamente lo repito, que la fe de aquella persona no sea genuina. Y 3, pierde la oportunidad de ver su propia muerte al pecado y de su nueva vida en Cristo. Él está perdiendo la oportunidad de verse cómo era antes en su vida pasada y cómo es ahora en su nueva vida, porque constantemente debemos de recordar cómo era nuestra vida anteriormente y cómo debe de ser ahora. ¿Somos obedientes a Dios o no somos? Eso demuestra que somos obedientes a Dios. También podemos mencionar que perdemos la oportunidad visible de darle un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por supuesto, la persona que verdaderamente acepta bautizarse sin que sea sometida a presión, que él en su propio corazón nazca ese deseo de bautizarse, esa persona ha sido cambiada y ha sido regenerada. El bautismo es ordenado por Jesús en Mateo 28. Vamos a verlo, por favor. Mateo 28 es una orden que el Señor nos dejó escritas en Mateo 28, del 18 al 20, si lo tenemos por ahí. El Evangelio de Mateo, el último versículo 28, el último capítulo, perdón, y los últimos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: "Oh, potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". No solamente nos pide que cumplamos con ese mandamiento,
no solo nos pide cómo lo hagamos, sino nos deja lo principal, que es la promesa que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Qué hermoso estar estudiando esto, ¿verdad? Y reconocerlos. Igualmente, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, que está enseguidita, en el versículo 16, también nos hace otra referencia a la forma de el Señor nos dejó escrito, ¿verdad? Mateo 16, que es también el último versículo de Marcos 14 al 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 14 al 16. Marcos 16. Dieciséis. 16. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y bueno, pues ahí sigue el versículo, ¿verdad? También nos hace una referencia en los evangelios. Eso sí, le pido que después los consulten en sus Biblias. El día en que el Señor se bautizó para testimonio. Mateo 3, 13 al 17. Tome nota. Mateo 3, 13 al 17. Marcos 1, del 9 al 11. Y Lucas capítulo 3, 21 y 22. Que es el bautismo de Jesús en los evangelios, para que se cumpla toda justicia y como testimonio de cómo debía de hacerse. Nos hacemos otra pregunta, mis hermanos: ¿cómo debe de participar la iglesia en el bautismo? Y esto está escrito en Hechos 2, capítulo 2, en el libro de Hechos, capítulo 2, ...41 y 42... La participación de la iglesia en los bautismos. Dice la palabra del Señor en Hechos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué sucede? ¿Qué es exactamente el motivo por el cual la iglesia participa? Porque en ese momento nos hacemos miembros de la iglesia y entonces podemos participar del partimiento del pan, de la cena del Señor, que es la siguiente ordenanza, ¿verdad? Y entonces vamos a perseverar, porque estamos siendo obedientes. Acuérdense que todo es obediencia, ¿verdad? La iglesia también es testigo de la confesión de fe de los nuevos miembros de la iglesia. Por eso la iglesia es partícipe, porque somos testigos de la genuina fe de aquellos que han decidido dar este paso de obediencia. ¿Quiénes deben de ser bautizados? ¿Quiénes deben de ser bautizados? El bautismo, mis hermanos,
es solo para los que han creído verdaderamente en la obra de Cristo. Verdaderamente que los que han dado ese paso de fe y que han demostrado tener una fe genuina, ¿verdad? También esta ordenanza trae algunas distorsiones. El bautismo trae muchas distorsiones. En muchas denominaciones no se requiere el bautismo para ser miembro, y eso pues de alguna manera es una distorsión. Hay iglesias que realizan los bautismos en masa, perdiendo el testimonio visible de lo que Dios ha hecho en cada uno de los que se están bautizando. No podemos hacer, sobre todo lo hacen en iglesias con una membresía muy grande, en donde los meten todos en algún lugar y los bautizan a todos como en masa. Entonces también es una forma de distorsión del bautismo. Tristemente, en muchas denominaciones aún se permite el bautismo de niños, porque creen que el bautismo quita el pecado original, ¿sí? Lo que se le llama el paido bautismo. Pero sabemos que en la Biblia no hay ninguna referencia a este tipo de bautismos de niños, ¿verdad? En muchas iglesias presbiterianas, anglicanas y ahora en estos tiempos en muchas iglesias bautistas se está llevando a cabo la bautismo de niños, mis hermanos. Así que tengamos cuidado en este tipo de situaciones. Ahora vamos a ver la segunda ordenanza, que es la Santa Cena. También se le llama la Cena del Señor, y es realmente una pequeña comida de pan y vino que hoy nosotros lo tomamos como un jugo de uva para conmemorar la muerte de Cristo, y es la que nos asegura el perdón de pecados de parte de Dios. Esto nos lo dice Pablo en Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. (17 al 34), pero vamos a leer únicamente 2 versículos del 24 al 27. Del 24 al 27. Esto también es una enseñanza muy amplia, pero vamos a leer nada más 2 versículos, o 3 versículos del 24 al 27. Dice así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Principalmente lo hacemos porque estamos recordando esa obra redentora. Recordemos no solamente nuestra muerte al pecado y resurrección a nuestra vida, sino estamos recordando que el Señor un día hizo esto para dejarnos estas enseñanzas, ¿verdad? Y recordando que Él anunció que vendría por segunda vez
y que en eso el cristiano debe tener la esperanza de que estaremos en esa espera. Amén. La cena del Señor también nos recuerda lo que hizo Cristo en la cruz. Dice esto, ya les dije, ya lo mencioné, haced esto en memoria de mí. También en los evangelios se menciona en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 22. Todos estos registran la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos la noche antes de morir. En estos pasajes se describe a Jesús dando gracias y bendiciendo el pan y la copa y dándole a sus discípulos, y les dijo que el pan simboliza su cuerpo y la copa su sangre, ¿verdad?, del nuevo pacto. Vayamos a Lucas 22, 19. Lucas 22, 19, por favor. Así lo menciona. ¿Quién me lo puede leer por ahí? Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahí está, ¿verdad? Se lo describe el apóstol Pablo perfectamente bien, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. El Evangelio de Juan no registra estos dos eventos en particular, sino que se enfoca en otras acciones que tuvieron lugar en aquella noche. Posteriormente, y así lo registra la Biblia, la iglesia empezó haciendo lo que Jesús les ordenó. Inmediatamente después de su partida del Señor, cuando ellos ya empezaron a salir, a reunirse, a ganar almas, a compartir el Evangelio, ellos inmediatamente empezaron a ser obedientes, empezaron a reunirse y a practicar estas ordenanzas. Ellos promulgaron aquella cena para memoria de su vida y muerte. El apóstol Pablo igualmente lo dejó escrito en 1 Corintios 11, 23 y 24, ya lo leímos, porque yo recibí del Señor, ¿verdad? Y ahí está el evento. 1 Corintios 11, ...23 y 24... ¿Quién lo tiene por ahí para que lo lea, por favor? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así es. Aquí el apóstol Pablo, que recordemos que él no estuvo en esa cena, viene a referencia a este evento, porque recordemos que Pablo no estuvo en esa última cena. Pero él ahí nos aclara: porque yo recibí del Señor. O sea, él, cuando el Señor lo atrajo hacia él, todo esto le fue enseñado directamente por el Señor. Todo lo que él aprendió, todo lo que él en esos tiempos que estuvo apartado, él recibió las enseñanzas directamente del Señor, ¿verdad? Y lo confirmó como apóstol, ¿verdad? Y que lo que sucedió en ese momento fue realidad. No solamente quedó confirmado con los apóstoles, sino que
fue reconfirmado nuevamente por el apóstol Pablo, ¿verdad? Las acciones y el sacrificio de lo que dijo e hizo Jesús aquella noche deben continuarse, ¿verdad? Porque Jesús las ordenó. Jesús mismo es el origen de la cena del Señor y en Él debemos de estar enfocados en su contenido completamente. ¿Cómo es la participación de la iglesia? La cena del Señor es un acto donde se reúne la iglesia como familia en Cristo. Nos reunimos como familia y aunque no participan los invitados y los no creyentes, ellos pueden estar presentes y de hecho los debemos de invitar y no debe de haber secretos en la cena del Señor. Es un acto público de adoración de la iglesia reunida. Primera de Corintios 11:26, ya lo vimos. 11:26 dice 11:26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El acto es una proclamación pública, no es privada. Así que este acto también Pablo lo menciona como de la iglesia congregándose, reunidos. Así que los participantes de la cena del Señor son los creyentes de Jesús reunidos. Debemos asumir que también en Primera de Corintios 10, 16 y 17, un capítulo antes, 16 y 17, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Significa que cuando los creyentes comen y beben la copa, físicamente también comemos y bebemos espiritualmente. Es decir, debemos recordar aquella noche y lo que pasó en la cruz y por fe confiar en todos los beneficios que Jesús obtuvo para nosotros con su sangre y su muerte en aquella cruz. Y que al creer en esa obra redentora hemos adquirido todas las promesas de Dios. ¿Cuáles son algunas de esas promesas que hemos adquirido, mis hermanos? Porque eso es importante que sepamos que hemos adquirido promesas de Dios cuando cumplimos con estos mandamientos. Una de ellas empieza con que tenemos paz con Dios. Después tenemos gozo en Cristo. Después tenemos una esperanza tremenda en que el día que partamos ya tenemos un lugar a donde iremos, hermanos. Tenemos libertad del pecado y del temor. Ya no debe de haber temor en nosotros, porque gente que no quiere morir porque tiene miedo, y en el cristiano no debe de haber ese temor de muerte, porque ya sabemos que nuestra esperanza ya está escrita donde iremos. Tenemos una seguridad en la adversidad, en todo lo que pasa allá afuera, en todas las inseguridades, en todas las situaciones incorrectas que hay allá afuera que el mundo le ofrece. Ya no debemos de tener temor, porque nuestra fe está sustentada por el Dios de toda gloria. Tenemos sanidad en las enfermedades. Si estamos enfermos aquí, no los debemos de tomar como un castigo, sino debemos de considerar que en la otra vida ya no habrá más llanto, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más cosa que nos aflija.
Y otra de las cosas es victoria en la tentación. Y así podremos ir enumerando muchas de las grandes beneficios que se adquieren cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor. Y hermanos, desgraciadamente, muchos de los no creyentes pueden tener estos beneficios y nosotros cada día que los que convivimos con los no creyentes nos damos cuenta cómo hay temores, cómo están sumidos en depresiones, cómo están en situaciones terribles de pecado, ¿verdad? Ellos no pueden tener hasta que no se entreguen verdaderamente a una fe genuina, a que no cumplan estos mandamientos legales. Esa es nuestra obediencia, debe de estar fincada totalmente nuestra obediencia a Dios, ¿verdad? Termino esta lectura en 1 Corintios 11, 27 al 30, leamos 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, probémonos cada uno a sí mismo y comamos el pan y bebamos de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hoy hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así que no tomemos a la ligera la cena del Señor, mis hermanos, no lo tomemos a la ligera, ¿verdad? Estos ordenanzas son un regalo hermoso de Dios para su iglesia, mis hermanos, son regalos hermosos que nos dejan y que nosotros debemos de cumplir. ¿Por qué es importante, como último ya para terminar, por qué es importante no solamente el bautismo y la cena del Señor? Si no lo hacemos y estamos acudiendo regularmente a una congregación, debemos de saber que estamos en total desobediencia a Cristo, porque recordemos, ya lo mencionamos, que es un mandato y perdemos la oportunidad de anunciar nosotros públicamente nuestra fe. Perdemos una representación visual del Evangelio. Cada vez que escuchamos el Evangelio pero no lo cumplimos, esa desobediencia nos aleja cada día del Señor, ¿verdad? Perdemos una visualización de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Damos a entender que nuestra profesión de fe no es genuina, ¿verdad? Damos a entender que aunque estemos viniendo pero nuestra fe no es genuina porque no queremos dar un paso de fe. Tengamos muy en cuenta, mis hermanos, esto, que es muy importante dar estos pasos de obediencia a la palabra del Señor. ¿Y mis hermanos? Amén. Bueno, hemos terminado, vamos a orar para terminar. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, bendito Padre. Le agradecemos, Señor, por estas ordenanzas que usted ha puesto, Señor, en mi boca para poderlas compartir. Gracias, Señor, porque son mandamientos que usted nos dejó para su iglesia. Gracias, Señor. Le pedimos que siga obrando en nosotros y que su Espíritu Santo permanezca con nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.